Buenas tardes, ya me habían presentado, Número Fernández, muchos ya me conocen, trabajo acá en calidad del aire de la Seremi del Medio Ambiente. ¿Ya? Hoy día les preparé una presentación, digamos, partiendo muy sencillo, pido el respeto a aquellos que son más avesados en la materia, pero partiendo de un concepto muy básico para un poco llegar a contarles qué estamos haciendo nosotros acá como ministerio, como Seremi, ¿cierto?, en lo que respecta a los temas de calidad del aire, de contaminación atmosférica, ¿ya? Y el título que le puse dice contaminación atmosférica, calefacción, en paréntesis puse leña y estufas, hay un problema importante allí que abordar, y a continuación puse aislación de viviendas, ¿ya? Espero que con esos tres digamos, letras que hay ahí, podamos, ¿cierto?, abordar la problemática ambiental que afecta a una parte importante del país. Lo primero, por eso decía básico, ¿qué es el aire? Esa bandita celeste que ustedes ven ahí, ¿cierto?, que rodea el planeta, ese es el aire que nosotros tenemos hoy día disponible y que nos permite, ¿cierto?, la vida, las diferentes formas de vida, ¿cierto?, en nuestro planeta, ¿ya? Ese es el aire que hoy día tanto nos preocupa, por ese es el aire que hoy día estamos trabajando y el Estado, ¿cierto?, en particular ha desplegado acciones bien específicas para que esta bandita que se ve ahí celeste no se nos vea ploma y no se nos vea de otros colores, digamos, no tan vivos. Bueno, en lo principal, entonces, esa bandita celeste es la que se ha ido contaminando, ¿ya? Se ha ido enfermando a través del tiempo, ya sea por razones naturales o por razones antropogénicas, ¿ya? De una u otra forma, hemos ido sacando este aire, lo hemos ido sacando de su equilibrio natural, ¿ya? Todas las acciones, ya sean naturales o antropogénicas, han ido llevando, ¿cierto?, a que este aire salga de esta condición de equilibrio y con los problemas que esto significa, ¿ya? Entonces, es un poco lo más básico que quería en un principio comentarles. Esta es nuestra preocupación. Tenemos un aire, ¿cierto?, que están llegando contaminantes, que están llegando elementos que no existían, por lo tanto debemos ocuparnos para que esto disminuya, si bien no se elimine, pero que vaya disminuyendo, ¿cierto?, en el tiempo y no nos traiga los problemas que muchos de ustedes ya deben saber. Aquí no sé qué pasa, se pegó el computador, no sé, no funciona. La siguiente. Ahí está. Ok, entonces, esta contaminación que hoy día hablamos de este aire proviene de diferentes lugares, ¿ya? Cuando queremos estudiar la problemática ambiental de una comunidad, de una localidad, de una ciudad, de una comuna, tenemos que mirar hacia todos los sectores, ¿ya? Todos contribuyen, ¿cierto?, de una u otra forma, por lo tanto, cuando queremos caracterizar este problema debemos listar con bastante precisión todos los que están, digamos, emitiendo elementos y que están sacando de equilibrio este aire que nosotros estamos respirando. Por ejemplo, ustedes ven acá, hay un volcán, viene emisión, la atmósfera entrega emisión, está ahí, ¿cierto?, un bosquecito amarillo florecido, esos son polen, ¿ya?, que dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, también significa un problema atmosférico. Están, ustedes ven las viviendas, que cada año, ya en esta época, ¿cierto?, desde abril en adelante, prácticamente hasta septiembre y parte de octubre, también tienen una emisión importante, actividades agrícolas, el transporte y, por qué no también decir, la actividad industrial. Va a depender de la comunidad donde uno se encuentre, estos diferentes orígenes van cobrando más o menos relevancia, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante. Hay comunidades, ¿cierto?, que tienen mezcla digamos, muy clara de emisión antropogénica y de emisión natural. Hay otros que se comparten muy bien la emisión residencial con la emisión industrial,
Entonces, es muy importante que cuando necesitamos estudiar la problemática ambiental de una comunidad, seamos muy precisos, ¿cierto?, en hacer este levantamiento. Después es la única forma de enfocar adecuadamente la solución que nos va a permitir salir de los malos estados de la calidad del aire, ¿ya? Aquí claramente existen varios tipos de contaminantes, ¿ya? Cuando uno ve, ¿cierto?, en esta nubecita celeste, empiezan a viajar desde la Tierra, ya lo dijimos en forma natural o antropogénicamente, empiezan a llegar diferentes tipos de contaminantes. Y aquí, por ejemplo, la parte inicial del recuadro, ustedes ven, dice material particulado, que viene del polen, de las calles sin pavimentar, de las estufas, de todos los procesos de combustión. También viene monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, azufre, ¿ya?, que viene fundamentalmente del uso de combustibles fósiles, ¿ya?, compuestos orgánicos volátiles, plomo, ozono, etc., ¿ya? Entonces hay muchos elementos que pueden significar un problema para la calidad del aire, ¿ya? Puse en rojo allí material particulado, ¿ya?, porque este es un elemento contaminante que es muy común en muchas ciudades de Chile, ¿ya? Cuando uno empieza a revisar todo nuestro país y ve específicamente desde Santiago, la región metropolitana, o Rancagua hacia el sur hasta Coyhaique, podemos ver que este elemento es el que año a año nos trae los problemas de contaminación, de saturación de la calidad del aire, y con los problemas, ¿cierto?, de la salud de la población que esto acarrea, ¿ya? Lo puse en rojo porque voy a terminar hablando básicamente de este elemento, que es el que sale por el tubo de escape de los autos, por las chimeneas de las industrias, por las chimeneas de las viviendas, ¿ya? Sale como tal, sale como un material, sale como material particulado. Los otros que están a la derecha salen como gases, y algunos de ellos, mismo que salen como gases, después fuera, con las condiciones atmosféricas, pueden formar también material particulado, ¿ya?, que se le conoce como material particulado secundario. Por lo tanto, también es un problema. Por eso, ¿cierto?, en estas estrategias legislativas que el Estado ha definido, también ha dispuesto que estos elementos que salen como gases sean regulados, ¿ya?, porque también van a contribuir a la reducción, ¿cierto?, del material particulado, ¿ya? Este material particulado ¿por qué es un problema? Es un problema porque puede llegar hasta nuestro sistema respiratorio, ¿ya?, y generar enfermedades, ¿ya? Este material particulado que vamos a abordar lo podemos encontrar en diferentes tamaños, ¿ya? En Chile, la regulación define por lo menos 2 tamaños en este minuto. En este minuto define un material particulado grueso, que le conocemos como MP10, y un material particulado más pequeño, que le conocemos como MP2,5. Me voy a referir al más grande y al más grueso para hacer esto al más grande, perdón, y al más fino para hacer esto más sencillo. Lo que ustedes ven allí es un pelo, ¿cierto? Ese cilindro medio chueco que ustedes ven ahí es un pelo, ¿ya? Y sobre ese pelo hay un anillo de circulitos o esferitas celestes o azules, no sé cómo ustedes las vean. Esa esferita corresponde al tamaño de ese material particulado grueso, del MP10. Si ustedes se fijan, caben allí 5 esferitas, en un diámetro de un pelo caben 5 esferitas de material particulado MP10. Afortunadamente, el tamaño que tiene este material particulado le permite a nuestro sistema respiratorio, digamos, superior, ¿cierto?, la parte nariz, que este pueda ser atrapado, ¿ya?, en una parte importante, ¿ya? No así con el más pequeñito, ¿ya? El más pequeñito es el MP2,5, que ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Ven 4 esferitas dentro de otra que es una que se ve como celeste, que es el tamaño de una MP10. Es decir, en una esferita de MP10 o de este material particulado grueso, que es el que atrapa nuestro sistema respiratorio superior,
allí caben 4 esferitas pequeñas del 2,5. De allí el gran problema que significa la emisión de este material particulado fino, ¿ya? Es el más peligroso porque este puede viajar y puede, ¿cierto?, burlar las defensas primarias de nuestro sistema respiratorio y puede ingresar al sistema alveolar, ¿cierto?, con los problemas de salud que ya vamos a detallar más adelante. Es un poco, digamos, en términos generales, cómo está regulado este material particulado. Entonces el Estado lo ha regulado hoy día en material particulado grueso y material particulado fino, ¿ya? Y nos vamos a ocupar, ¿cierto?, de detallar los problemas y cómo se está trabajando para poder mitigar este material particulado, ¿ya? No avanza ya. Ahí sí. Bueno, acá está entonces la infografía que da cuenta, ¿cierto?, cómo llega este sistema, este material particulado a nuestro sistema alveolar, ¿ya? El material particulado fino, yo les mostré diferentes orígenes. Este material particulado fino, que es el más peligroso, el más pequeñito, normalmente proviene de todos los procesos de combustión. Donde hay un proceso de combustión, de allí viene este material particulado fino, de los motores, digamos, de los automóviles, de las calderas de las industrias y también, por cierto, de los sistemas de calefacción domiciliario, ya sean estos a pellet, parafina, leña, de allí proviene material particulado fino, ¿ya? Entonces, lo que queremos con todo lo que se despliega hoy día de control de estos contaminantes es bajar estas concentraciones, ¿cierto?, para que esto no nos vaya a generar los problemas de salud que hoy día tenemos. ¿Cómo afecta? Afecta, ¿cierto?, en todos los tramos etarios. Hay un tramo etario que es mayormente afectado, ¿ya? Y este es el tramo de los más pequeños, de los menores de edad, y también de las personas mayores, ya de mayores a 70 años, ¿cierto? Estos son los tramos donde la contaminación hoy día tiene los mayores efectos de salud, ¿ya? De hecho, como lo voy a mostrar más adelante, hay muchas personas hoy día en el país que se están muriendo en forma prematura por contaminación, ¿ya? Y esas personas son de los tramos etarios que les he mencionado, los muy pequeñitos y los de avanzada edad, ¿ya? Entonces esto nos va a generar problemas de asma, nacimientos prematuros, enfermedades cardíacas, ¿ya? Enfermedades, ¿cierto?, en los niños lactantes, ¿ya? Tiene problemas también en los deportistas, ¿ya? Entonces hay un montón de problemas de salud que nos genera estas concentraciones altas de material particulado, ¿ya? Como les decía, en el país hoy día por lo menos hay 10 millones digamos, de compatriotas que están siendo afectados en forma muy directa por la contaminación, especialmente de este material particulado fino, ¿ya? Y se estima, ¿cierto?, que cada año mueren cerca de 4.000 personas, según datos, ¿cierto?, que, digamos, manejados por la OMS. Hay más de 4.000 personas que mueren en forma prematura por contaminación. De allí la estrategia que definió el Estado hace un par de años, ¿cierto?, de generar regulaciones, ¿ya?, que propendan, ¿cierto?, la reducción de este contaminante, particularmente en las zonas más complejas, donde hoy día, ¿cierto?, existen registros y que señalan que estamos sobrepasando la normativa que el país ha dispuesto para esto, ¿ya? Y aquí una slide, ¿cierto?, también para comparar, que es un tema recurrente hoy día y es necesario también analizar. No tengo más antecedentes que lo que está en esta slide, ¿ya? Hay varios estudios que dan cuenta hoy día, ¿cierto?, que la situación de pandemia que está viviendo el mundo estaría siendo agravada por la contaminación, ¿ya? De hecho, lo que ustedes ven allí, ¿cierto?, la esferita más grande, la negra, esa corresponde al tamaño de un MP10, ¿cierto? Después la rojita es un glóbulo rojo, la otra esferita negra es un MP 2,5, ¿ya?, material particulado pequeño, ¿cierto? Después de esto, digamos, en color celeste, hay una bacteria, y más atrás, el más pequeñito, ¿cierto?, corresponde
a este virus, ¿cierto?, que ha generado esta situación mundial de pandemia. Claramente esto, ¿qué significa? Significa que este virus puede ser depositado, o se puede depositar en el material particulado, puede viajar junto a él y pudiese significar, ¿cierto?, que esta contaminación ser una especie de transporte de vehículo para transmitir este virus, ¿ya? De la misma forma, uno puede analizar, ¿cierto?, cómo este material particulado, dependiendo de dónde viene, cuando uno hace el análisis físico-químico, ¿cierto?, de este material particulado, podrá descubrir, ¿cierto?, si el material particulado del norte tiene los mismos constituyentes que el material particulado del sur del país. Claramente van a ser distintos por la naturaleza, ¿cierto?, del material o digamos, la naturaleza misma, ¿cierto? Hay diferencias de composición. De hecho, en el norte uno puede ver que las aguas, por ejemplo, tienen trazas de algunos metales que en el sur no hay, ¿ya? Por lo tanto, acá ocurre lo mismo. Entonces, digamos, este virus pudiese viajar en el material particulado y ser un vehículo para diseminar más esta pandemia, ¿ya? Por lo tanto, lo quiero dejar allí. Yo no tengo en mi alcance en este minuto un estudio concluyente que dé cuenta de esto, pero lo que se ha dicho hoy día, ¿cierto?, es que pudiese generar un riesgo. Por lo tanto, si está ese riesgo, digamos, lo prudente sería bajar y que todos pudiésemos contribuir, ¿cierto?, para bajar los índices de contaminación de este 2,5, que es precisamente el que pudiese llevar este virus, ¿cierto?, al sistema, al torrente sanguíneo y generar mayor cantidad de infectados, ¿ya? Bueno, la contaminación, para poder, ¿cierto?, establecer las políticas públicas, es necesario medirla, ¿ya? Y es por ello entonces que el Estado ha dispuesto a través de todo el territorio nacional generar medidas de estos contaminantes, ¿ya? Y lo que ustedes ven allí, las esferitas verdes a través de todo el territorio nacional, ¿cierto?, señalan, ¿cierto?, los puntos donde hay mediciones de material particulado fino, material particulado grueso y de otros contaminantes que yo les mencioné hace un rato, que eran los gases, ¿ya?, que también producen material particulado secundario, ¿ya? Entonces, en esos lugares existen mediciones que se hacen a través de estos equipos, ¿ya?, que simulan la inhalación humana, ¿ya?, como nosotros estamos respirando el aire, ¿cierto?, ambiental, y están entonces en forma permanente o continua, están ingresando aire y están registrando la cantidad, ¿cierto?, de material particulado que existe en el ambiente, ¿ya? Y estas mediciones finalmente, ¿cierto?, se van ahí, ahora sí. Arriba. Entonces se van registrando y a través del tiempo, ¿cierto?, uno va obteniendo las tendencias de esto, de cómo va evolucionando las concentraciones de estos contaminantes. Aquí puse yo una gráfica que un poco revisa una situación bien particular entre las regiones octava y probablemente desde el Maule hasta Puerto Montt, hasta Coyhaique, ¿ya? Esas gráficas que aparecen bien desordenadas ahí, la parte más baja de ambos extremos de esa gráfica dan cuenta del verano, ¿ya? Y la parte, digamos, la guatita hacia arriba, que ustedes pueden ver, eso está señalando que estamos en invierno, ¿ya?, y que parte en abril y termina prácticamente en septiembre-octubre. Cuando parte el invierno en toda esta zona, se elevan a tal nivel las concentraciones, ¿cierto?, que llega a esos valores extremos y que generan estas muertes prematuras, esta gente que enferma, no va a trabajar, ¿ya?, porque está con licencia, todos los problemas de salud, ¿ya? Se genera particularmente en los meses de invierno con la entrada de la calefacción domiciliaria. Esto es muy común, esta estación que uno pueda, digamos, revisar a nivel nacional de Rancagua hacia el sur, uno puede ver el mismo comportamiento. Y si existen zonas donde no hay mediciones, lo más probable
que también tengan este mismo comportamiento, ¿ya? Esto básicamente se puede corroborar desde Rancagua hacia el sur por todo lo que es el valle central, tiene exactamente el mismo comportamiento. Estos valores o estos registros que uno va teniendo, ¿cierto? También tiene una variación dependiendo de la meteorología, ¿ya? Nosotros vimos acá, ¿cierto? Cuando parte el invierno en marzo, se elevan las concentraciones y no empiezan a disminuir recién en septiembre, ¿ya? La meteorología tiene un rol también importante en esto. Si ustedes se fijan en el primer gráfico, que puede parecer un poquito enredado, pero ¿qué es lo que uno ve allí? Que desde abril en adelante, las temperaturas empiezan a descender, ¿ya? Descienden prácticamente hasta julio, ¿ya? Y recién en agosto empiezan nuevamente a subir, y eso es claramente porque estamos en invierno. Y ahí ustedes ven, ¿cierto? Yo tengo 3 años ahí con gráficos, y los 3 años muestran la misma tendencia. Esto no es nada nuevo, ¿ya? No es nada nuevo. Estos son los datos que uno tiene que ir revisando para ir comprendiendo el fenómeno de la contaminación atmosférica. Entonces vimos allá que teníamos todas esas curvas que estaban ¿cierto? Con la guatita hacia arriba del invierno. Eso también se condice con el primer gráfico que tenemos acá de temperatura, ¿cierto? Que justo en ese periodo las temperaturas han ido descendiendo. En el gráfico inferior está la temperatura también para el mismo periodo, perdón, la velocidad del viento o la ventilación para el mismo periodo. Y claro, tenemos, ¿cierto?, dos variables fundamentales. Tenemos las temperaturas, si descienden o suben, y también tenemos la velocidad del viento, ¿cierto?, o la ventilación. Esto es clave para poder tener días más o menos afectados por la contaminación atmosférica, como lo muestra, ¿cierto?, la gráfica siguiente. No se pasó de... No, se pasó la gráfica. Ahí. No, sí. Entonces, aquí, cuando uno analiza estas dos variables, y es muy típico, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que Chillán, Los Ángeles, Temuco, se encuentran en situación grave de contaminación atmosférica, ¿qué es lo que podemos ver allí? Que la temperatura se encuentra muy baja y normalmente cuando eso ocurre y la ventilación o la velocidad del viento es prácticamente nula, llegamos a esos episodios de alta contaminación. Cuando vemos, ¿cierto? Vemos la noticia o escuchamos que Los Ángeles se encuentra en una situación de preemergencia, de alerta o de emergencia, claramente ahí se han configurado las peores condiciones para la calidad del aire durante el invierno. O sea, tenemos la calefacción domiciliaria funcionando, la industria funcionando, las fuentes que emiten, ¿cierto?, se encuentran entregando contaminante al medio ambiente, tenemos que las temperaturas son muy bajas y además no hay ventilación. En ese minuto se configura, ¿cierto?, la peor condición de dispersión de contaminantes y en algunos casos es tal la mala ventilación y son tales los índices de contaminación que son muy equivalentes a tener, ¿cierto?, la nariz puesta prácticamente en el cañón o en el caño de la estufa, ¿ya? Y cuando eso ocurre, cuando se configura esa situación, ocurren, ¿cierto?, las muertes prematuras que yo les mencionaba al principio, o las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, esos son los días que tenemos que evitar en conjunto con las comunidades, ¿cierto? Además de las legislaciones que podemos implementar en cada una de estas digamos, comunidades, ¿cierto? El trabajo conjunto con las mismas para evitar llegar a esos días de contaminación. Entonces, importante para poder hacer la gestión es con qué herramientas jurídicas o instrumentos jurídicos contamos. Esto claramente no es nuevo, nosotros ya llevamos un buen tiempo en el país generando regulación para esto. Una de las primeras regulaciones fueron las del material particulado MP10, de la esferita más grande que yo les mencionaba antes. Y esto ya ocurrió en el año 98 y esa legislación entró en vigencia en el año 2000, ¿ya? Y 12 años después entró en vigencia la norma del más pequeñito, del 2,5. Estas son normas de calidad, ¿ya? Entonces, el país lo primero que hizo,
cuando ya tuvimos la ley de base del medio ambiente, se empezó a ocupar de la calidad del aire y empezó, ¿cierto?, a trabajar en las normas primarias de calidad, ¿ya? Que son aquellas que miden afuera. Sí, bueno, como le señalaba entonces, la señora, señora Silvia, todas las disposiciones digamos, que nosotros hemos trabajado en el tema, digamos, de regulación atmosférica, todas ellas traen responsabilidades de fiscalización. Vienen, digamos, consignadas por la ley, pero lo más importante, como decían esto, es cómo nosotros los ciudadanos nos vamos educando, ¿ya? Y allí radica la tarea más importante. Yo en todo eso, en la presentación te habían 4 rectángulos, me faltó uno. Y gracias por su pregunta, porque faltó el más importante, educación, ¿ya? En cualquier disposición legal que nosotros hagamos en lo que respecta a aire, lo más importante que debemos hacer es educarnos para que esta legislación realmente tenga digamos, tenga sentido y se logre más rápido lo que nosotros queremos implementar como medidas, ¿ya? Porque, digamos, claramente, como usted lo señaló, no podemos colocar un fiscalizador en cada vivienda, un fiscalizador en cada industria, no es posible. No. Pero sí podemos llegar, ¿cierto?, educarnos, ¿cierto?, y que la propia comunidad sea la que empiece, digamos, a trabajar este tema mirándose hacia sí mismo. Pero sí, yo creo que las reacciones no le dan fuerte con una multa. Ahí, una muestra en una comuna que se pasen unos 10 partes por estar haciendo una quema en su patio. Con eso nadie más va a quemar. Ni 5 partes que se hagan, sino se necesita un fiscalizador por cada hogar. Se necesita que haya un par de fiscalizadores. Nosotros aquí en la municipalidad de Cañete estábamos trabajando el tema para nombrar fiscalizadores a honores, sobre todo para que no hayan quemas dentro de los patios, sobre todo para eso. Y nos pilló todo este problema y está todo parado, por supuesto. Todo eso puede ser visto y trabajado, digamos, vía ordenanzas municipales, donde el municipio cobre un rol más importante. Puede ser. Y es posible, digamos, hacerlo de ese modo. Sí. Gracias. Estuvo muy buena la presentación. Gracias, señora Silvia. Había una pregunta más y luego una solicitud del Pedro de hacer un aporte. Respecto a la consulta, Olga Verdugo había señalado que ¿en qué está la inclusión de la leña como combustible y cuál es la importancia de esto? Sí, bueno, yo lo mencioné a la pasada, digamos, está, digamos, el Ministerio de Energía está trabajando para que la leña sea declarada como combustible, ¿ya? Mientras eso no ocurra, van a prevalecer, ¿cierto?, las exigencias que tengan las ordenanzas municipales o los decretos de planes de descontaminación donde existan, ¿ya? Y si en algún minuto llega esta regulación y si es más restrictiva, por cierto, va a prevalecer y va a funcionar, digamos, como esa normativa lo disponga. Pero hoy día eso se está trabajando a través del Ministerio y claro que es importante porque viene, ¿cierto?, a normar un combustible que hoy día se comercializa, como yo dije hace un rato, en más de un 95% se comercializa sin cumplir ningún estándar, no pagando ningún impuesto, muchas veces no se sabe, ¿cierto?, no se sabe el origen de dónde viene esta leña, nada de esto. Por lo tanto, regularla claramente viene a establecer, digamos, estas disposiciones que van a favorecer mucho al minuto del uso de esta leña, que va a cumplir particularmente esta disposición de la humedad, ¿cierto?, que significa o es una parte muy importante de la contaminación que genera en las ciudades. Ya, gracias. Pedro quería hacer un aporte y una pregunta. Pedro, ¿puedes hacer tu comentario? Aló, perdón, me había parado a buscar un vasito de agua, disculpe. Ya, mira, son 2 cosas, quiero hacer un aporte y una pregunta finalmente. Lo primero es contar y hacer un par de acotaciones. Estamos en un proceso de pandemia donde ha muerto bastante gente, todos sabemos lo que está pasando, 4 millones, un poco más de 4 millones muertos a nivel mundial, pero yo les quiero hacer un dato para que lo anoten por ahí, después les voy a dar la fuente, se las voy a poner en información
reciente, datos recientes. Por contaminación atmosférica en el mundo, ¿cuántos creen ustedes que se mueren anualmente personas? Así, al ojo nomás uno podría decir. Bueno, les paso el dato. Según el último estudio que hace una organización que se llama DARA Internacional, que tiene unos estudios muy buenos que se los voy a pasar, el promedio para el año 2020 está por polución de aire a nivel mundial alrededor de 1.800.000 personas anuales por muerte por polución, ¿ya? Como dato. Más una serie de cosas más. Ahora en la polución está incluido varios tipos de polución. Segundo, hay un informe bien interesante de DARA International respecto a Chile. Estamos en una condición como país que estamos en moderado, tenemos una condición moderada, no estamos tan mal, que está muy mal en temas de contaminación atmosférica. Y lo otro es que hay un estudio bastante reciente que se lo hizo llegar al Ministerio de Medio Ambiente y a la ministra Schmidt, que salió hace muy poco respecto a la vinculación entre la contaminación atmosférica y el COVID, ¿ya? Un estudio de la Universidad de Harvard, que se lo envié, ahí les voy a enviar, creo que el link lo puse hace un rato atrás en el chat, por si lo quieren ver. Ese estudio se lo envié hace un mes atrás a la Seremía, y desde ahí después también se lo mandé a la ministra, y está en conocimiento de ustedes. Es la información más reciente que hay respecto al tema de la contaminación y la relación con la pandemia, que en realidad es bastante más complejo de lo que nosotros pensábamos y está bastante más relacionado. Por eso hoy en día, si ustedes se fijan, las principales ciudades con mayor contaminación del mundo, esto ha sido muy fuerte, donde los índices, hay una directa relación entre cantidad de contaminante atmosférico y la enfermedad misma, o sea, van amarraditas. O sea, por lo tanto, lo que decía el expositor aquí, Nomar, tiene razón cuando él explicaba que podría influir, y de hecho estos estudios lo estarían confirmando, que así es. Por lo tanto, una de las formas de prevenir el tema de la pandemia es que también, sobre todo ahora que estamos llegando a una situación donde nuestras comunas y nuestro país, por el tema atmosférico, es tratar de mantener los índices de contaminación atmosférica lo más bajo posible, porque eso también nos juega en contra respecto a la pandemia. Y finalmente lo que quiero mencionar es lo que me tiene más preocupado, y por ahí va a ir la consulta también, es respecto a la relación hoy en día que hay entre los microplásticos, y más bien dicho los nanoplásticos, y la contaminación plásticos en el mar, pero no estamos viendo, por nada, es la cantidad de partículas plásticas a toda la cadena y también en nuestros cuerpos. Es una tremenda grado de contaminación, ya que ahí viene una serie de químicos asociados a los plásticos que están ingresando a nuestro organismo y que muchas veces no se ven, y que es material súper fino. Estamos hablando de nanopartículas plásticas, de CO2 y algunos otros gases, porque dan daño celular y un daño bastante grave. Entonces la pregunta final, como para ir cerrando, les voy a dejar, como digo, los links de estas entidades que están un estudio bastante bueno. Hay un informe muy bueno, que los recomiendo, que es muy completo, que los voy a dejar en el link. La pregunta final es para Norma. ¿Hay algo en el Ministerio de Medio Ambiente con prácticas a nivel atmosférico? Esa es mi pregunta. Si la puedo repetir. No escuché, la puedo repetir porque se cortó. La pregunta es si en el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, o Chile como país, o alguna entidad que tú conozcas, esté haciendo algún estudio respecto a la contaminación de nanopartículas plásticas a nivel atmosférico en Chile. No, mira, no tengo antecedentes en este minuto. Lo que sí te puedo decir es que la primera cuestión que nosotros como Estado hemos resuelto en estos años que llevamos regulación de estas normas que yo he explicado en esta presentación, apuntan hacia la masa. Cantidad, tonelada, gramos, ¿ya? O sea, estamos hablando hoy día, no sé, Chillán, Los Ángeles está tremendamente contaminada porque hay muchas toneladas de material particulado que dan vuelta. Entonces, si tenemos equipos que miden esto, ¿ya? Ya hace por lo menos 5 años, 6 años atrás o 7 años empezamos a preguntarnos, aparte de la masa, ¿qué elemento, qué constituyentes tiene esa cantidad de toneladas que andan dando vueltas? Yo lo mencioné también en la pasada, dependiendo de comunidad en comunidad, ¿cierto? Esto va a ir variando y va a depender, ¿cierto?, de las propias actividades que tenga una comunidad. Entonces hemos encargado
y eso están publicados y son de carácter público. Hemos encargado un par de estudios que hablan de la caracterización físico-química del material particulado, ¿ya? Y en esta caracterización no hemos encargado, ¿cierto?, analizar la variable que tú mencionas, ¿ya? Pero sí tenemos, por ejemplo, acá de Concepción, de Coronel, de Chillán, tenemos ciertos estudios que dan cuenta de la composición físico-química, que la hemos mandado a hacer a Harvard, ¿cierto?, también, y que nos dice, mira, ¿sabes qué? Este material particulado que se está respirando en Concepción normalmente tiene estos constituyentes, ¿ya? Creemos que esta parte, digamos, de estudios que hemos realizado debe seguir profundizándose más, porque es necesario tener con mayor precisión ya qué elementos existen para avanzar hacia una regulación, si es que esto es pertinente. ¿Ya? En estos estudios que a mí me ha tocado participar, no tenemos, digamos, no hemos analizado de los nanoplásticos que tú mencionas, y no han aparecido también, no han aparecido, ya probablemente por eso es que nosotros no lo hemos abordado, ¿ya? Pero eso es lo último que estamos haciendo, y creo que el Estado está avanzando en esa dirección para poder, ¿cierto?, llegar a regular estos otros contaminantes que digamos que están dados por la composición físico-química. Ya, bueno, sería interesante más adelante si tienes alguna reunión a nivel ministerial o más arriba con alguna institución, consultar la posibilidad de quién pudiera estar haciendo eso. Yo tengo algunas cosas de otros países, por eso preguntaba si en Chile había algo, porque es preocupante. Por ejemplo, como último dato, cuando el plástico se degrada, me están escuchando, supongo, ¿cierto? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Cuando el plástico se degrada a nivel de nanopartícula, se produce uno de los componentes que se desprende de ese proceso es la generación de etileno, que es un gas invernadero bastante complejo. Y son cosas, como te digo, que aún todavía están en proceso de descubrimiento, pero ya en las grandes ciudades, que es donde se produce muchas veces quema de grandes cantidades de plástico, se genera, como te digo, este gas producto de esto mismo, pero además por la propia actividad solar, por la propia radiación solar, al descomponer las moléculas y crear las nanopartículas, se desprende etileno, o sea, un gas de efecto invernadero que no estaba contemplado como altas emisiones porque no se medía, y ahora se está empezando a medir. Es principalmente eso me preocupa, porque el tema de la leña lo es súper interesante, pero creo que se ha avanzado bastante, digamos, por buen camino. Creo que hay que seguir mejorando las medidas, mejorando la fiscalización, mejorando la tecnología misma asociada a los productores de leña. Yo hace un par de años atrás trabajé en un proyecto de leña cuando el Ministerio de Energía recién partió con el tema de leña seca. Desarrollamos para la comuna de Los Álamos un proyecto interesante que hasta el día de hoy está funcionando, y ahora tengo la posibilidad más adelante, no sé si me dan las cosas, de uno que quería generar patirúa, pero a raíz de la conflictividad de la zona está medio detenido, porque la gente va a seguir usando leña, y ante la pandemia y la segunda pandemia, la pandemia de la pobreza, la gente va a volver a la leña. No, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la Seremía tiene que tenerlo en cuenta, el Ministerio también. Cuando la gente no tiene recursos para comprar gas, para comprar paneles solares, para poner bombas de calor o para cualquier otro sistema de calefacción eléctrico como sea, vuelve a lo básico. La gente en invierno se va a seguir calentando con leña, y eso es una realidad que en la situación en la que estamos ahora se nos va a hacer más compleja. Entonces, de alguna forma vamos a tener que aprender a vivir con eso, o ver cómo diablos de alguna forma liberamos para que la gente, lo que se avanzó, no lo retrocedamos. Eso me complica un poco, pero creo que no vamos por mal camino, como Seremía de Medio Ambiente y como Ministerio de Energía, la senda va bien. Eso principalmente. Gracias, excelente tu disertación. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por tu comentario y tu aporte. Dos últimas cosas. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento a Mar por su charla, y las dos últimas cosas asociadas a esta charla. Uno, hay un video que se va a colgar en YouTube, en la página de YouTube del Prela, que es Prela Bio Bio, así que apenas lo tengamos, se les va a mandar un link con esta información a los participantes. Segundo, en el chat del grupo envió información Sebastián Nilo, nuestro colega, mandó una información de una encuesta, ya que para nosotros es muy importante que ustedes nos retroalimenten respecto a cómo se han dado estas charlas, ¿ya? Así que les pedimos que llenen esta encuesta, tomen el link
lo copien en su página, en su internet, y llenen una encuesta muy breve de dos o tres preguntas. Gracias por su asistencia. No sé si alguien más quiere añadir algo. Agradecer nomás, que estuvo muy bueno. Muchas gracias, señora Silvia. Los instamos a participar la próxima semana de una nueva charla y a difundir también estos videos que van a estar ahí en YouTube para ustedes y que pueden también hacer consultas ahí mismo en YouTube y también serán respondidas. ¿Ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, si Dios quiere. Chao, chao. Oh. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Entonces, como les estaba señalando, el país lo primero que se abocó fue en elaborar estas normas primarias de calidad, que son aquellas que vienen a proteger la salud de la población, ¿ya? Y allí ustedes ven, ¿cierto?, listadas varias, entre estas las normas de MP10, normas de 2,5 y también de algunos gases como ozono, azufre, NOx, monóxido de carbono, etc., ¿ya? Esas son las normas que aplican a todo el territorio nacional, normas de calidad, ¿ya? Pero también se fue trabajando en aquellas zonas donde altamente pobladas, ¿cierto? Y donde habían registros, ¿cierto?, de altos niveles de contaminación, que son comunidades, ¿cierto?, con condiciones bien particulares, y allí empezó el Estado a desarrollar lo que son los planes de prevención y o descontaminación atmosférica, ¿ya? Y que en la región hoy día actualmente tenemos dos planes. Un plan de descontaminación para la comuna de Los Ángeles y un plan de descontaminación para el Concepción Metropolitano, entendiéndose por Concepción Metropolitano toda la provincia de Concepción, menos dos comunas, las comunas de Santa Juana y Florida, ¿ya? Entonces, estos planes de prevención y o descontaminación son locales. Es una disposición legal, ¿cierto?, que trabaja sobre una localidad bien específica, ¿ya?, sobre una comuna o un grupo de comunas, ¿ya?, y allí dispone, ¿cierto?, algunas exigencias para evitar estos altos índices de contaminación. Eso es un poco el entorno legal que hoy día tenemos para abordar la contaminación atmosférica. No tenemos otros instrumentos. Se está trabajando, se está avanzando, ¿cierto?, y se están haciendo las mediciones. Lo primero para poder abordar una normativa es, por cierto, tener las mediciones, y en eso hoy día se está trabajando para poder en el futuro disponer de nuevos instrumentos, ¿ya? Hoy día el Estado ha dispuesto, y cuando hablo ha dispuesto a nivel nacional, me voy a referir fundamentalmente a lo que pasa de Rancagua hacia el sur, ¿ya? Que son digamos, comunidades que sufren más o menos el mismo problema, ¿ya? Yo les dije antes, esos 10 millones de habitantes están de Rancagua hacia el sur y todos ellos están afectados por los particulados 2,5, ¿ya? Entonces se ha dispuesto una estrategia para poder, digamos, ir al control y a la mitigación de estos contaminantes, ¿ya? Y ha identificado cuatro orígenes bien particulares. Como ustedes ven allí, la emisión que proviene de las viviendas, emisiones residenciales, las que provienen de las industrias, las quemas de rastrojos agrícolas y forestales, ¿ya?, que dependiendo de la comunidad eso es más o menos, ¿ya? Hay ciertas, digamos, comunas o ciertas zonas dentro de la región que se usa más el fuego para la quema de rastrojos agrícolas y forestales que otras, ¿ya? Por lo tanto, es una emisión que es abordada en esta estrategia. Y también la emisión del transporte. Cuando uno asigna porcentaje y estudia, ¿se acuerda que hablábamos al principio de que hay que caracterizar bien el origen? Bueno, aquí hay que caracterizar el origen y estimar en lo más preciso posible cuánta es la emisión que proviene de cada uno de estos sectores. Y eso va variando de comunidad en comunidad, ¿ya? Entonces, estas cuatro digamos, líneas estructurales son las que se están desarrollando a nivel nacional para poder bajar estos altos índices de contaminación que nosotros vemos normalmente que sufren varias comunas, varias ciudades de Chile, ¿ya? Lo primero
que menciona acá guarda relación con la emisión residencial, ¿ya? Y allí, y allí un poco podemos ver, ¿cierto?, por qué el nombre del taller, de la presentación. Aquí hay tres elementos. El primero es el combustible que hoy día usamos, ¿ya? Los artefactos, los equipos donde quemamos ese combustible y la calidad de nuestras viviendas, ¿ya? Esos son tres elementos muy importantes. Lo primero, la leña o el combustible que hoy día se utiliza es un combustible de muy diversa calidad, ¿ya? Primero, no está normado por una disposición legal a nivel nacional, ¿ya? De hecho, esto en estos planes de descontaminación que yo les mencionaba, o en estas leyes locales o decretos locales que se van configurando a nivel nacional, se le ha ido colocando restricciones. Y una restricción de las más importantes para este combustible guarda relación con la humedad, ¿ya? Y lo que hoy día estamos pidiendo es que este combustible ojalá tenga una humedad menor al 25%, ¿ya? Con esto logramos reducir una parte importante, no eliminar, pero sí reducir una parte significativa de la emisión que proviene del uso de leña en la calefacción domiciliaria, ¿ya? Entonces es un tema que se está trabajando localmente y también, ¿cierto?, a nivel nacional, para que esta leña que nosotros hoy día denominamos combustible sea, ¿cierto?, en un futuro muy cercano declarado como tal, declarado como un combustible y que sea también fiscalizado como tal. Hoy día más del 90%, más del 90 o del 95% de la leña que se comercializa para la calefacción domiciliaria es digamos, una leña que no cumple ningún requisito, ¿ya? Está fuera de todo tipo de regulación impositiva, de calidad, en el transporte, origen, ¿ya? Por lo tanto, son los temas que hoy día estamos abordando en estos planes, ¿ya? Que si se va a usar leña, la idea es que se utilice de la mejor forma posible. Los planes que están al sur de Santiago, ninguno de ellos ha prohibido per se la leña. No hay ningún de estos decretos que diga, ¿cierto?, que a contar de tal fecha la leña será prohibida. Lo que sí han impuesto son restricciones al uso, ¿ya? Para aquellos días en que la contaminación es muy alta, para esos días que yo les mencionaba en que la contaminación es tan alta que es casi como tener la nariz a la salida del tubo de su estufa, en esos días estos planes, estos decretos han dispuesto algunas restricciones, ¿ya? Por lo tanto, en eso me voy trabajando, ¿ya? Por otra parte está también estos calefactores, la calidad de los calefactores, ¿ya? Cuando uno ha tenido la posibilidad de ver, ¿cierto?, a nivel en comunidad, en una ciudad o en una comuna en particular, ver estos temas, se da cuenta que los calefactores son de cualquier calidad, de cualquier tipo y de cualquier diseño, ¿ya? De hecho, hasta el año 2014, en Chile no había ninguna restricción o ningún control a la fabricación y a la venta de calefactores. Estos se hacían y se fabricaban de cualquier forma, ¿ya? Ustedes recordarán, por ejemplo, los calefactores por esta combustión lenta que cuando llegaron al mercado fueron muy bien apetecidas porque le permitían al usuario en la noche particularmente llenarla con leña, ya cerrar totalmente el tiraje, ir a acostarse y el día siguiente encontrar brasitas prendidas, ¿ya? Era genial para ellos. Claro, y funcionaba, ¿cierto?, como una pirólisis, ¿cierto? Y en la noche estaba toda la noche funcionando como un exceso de combustible con déficit de oxígeno, ¿ya? Y estaban, ¿cierto?, que es la fórmula perfecta para contaminar al máximo, ¿ya? Entonces, no había ninguna restricción. El año 2014 entró en vigencia una norma de calefactores que publicada y elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente que regula la venta de estos artefactos en Chile. Y los clasificó en grandes, medianos y pequeños. Y a cada uno de ellos les permite un máximo de emisión. Por lo tanto, hoy día, los artefactos que se venden en el mercado deben cumplir con esta disposición. Por lo tanto, hemos mejorado la segunda, ¿cierto?, la segunda patita de esta tríada, digamos, de contaminación que guarda relación con los calefactores, ¿ya?
La tercera parte, y una de las más relevantes, guarda relación con la calidad de las viviendas, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Puesto que nosotros aquí, afortunadamente, en nuestro país tenemos condiciones que nos hacen pensar que estamos cerca o es más, digamos, es más barato, por si ustedes quieren, llegar a la solución de esta parte del problema, ¿ya? Hay países europeos que en invierno tienen menos 20 grados o menos 25 grados, ¿cierto? Y en verano tienen 25. Por lo tanto, estamos hablando de un diferencial de 50 grados. Por lo tanto, las viviendas, para que esa gente, ¿cierto?, no se muera de frío, las viviendas tienen que cubrir ese diferencial tan grande de temperaturas. Aquí, por lo menos en nuestra región, las temperaturas van desde los 25-30 grados, en la parte más costera, ¿cierto? Y en invierno hasta 0 grados, muy rara vez bajan de 0 grados. Si vamos a la cordillera, por cierto, pillamos temperaturas más agresivas. Pero estamos hablando de 25 grados de diferencia. Por lo tanto, esto nos hace pensar que podemos llegar con calidad de vivienda tal que permita, ¿cierto?, cubrir este diferencial de temperatura y no disponer y no necesitar, mejor dicho, las grandes cantidades de combustible, ¿ah?, de leña, de pellet, de parafina, de gas, de electricidad, para calefaccionar nuestras viviendas. Viviendas que hoy día, si uno mide la temperatura en el living, es prácticamente la misma temperatura que el patio, ¿ya? Por lo tanto, ese es un tema que el Estado hoy día está abordando, ¿ya?, para mejorar la calidad de las viviendas, ¿ya? Y en todas estas regulaciones que yo le he mencionado, lo que se ha ido trabajando es cómo hacemos o cómo exigimos o cómo colocamos disposiciones para que las viviendas en el futuro, ¿cierto?, traigan un abrigo más grueso. De hecho, de la misma forma que como los calefactores se fabricaban de cualquier forma, las viviendas también. Y hoy día, por ejemplo, están apareciendo disposiciones que dicen que la cantería, digamos, de una vivienda no debe ser menor a 100 milímetros, 10 centímetros. ¿Para qué? Para que por lo menos tenga 10 centímetros de aislación toda la envolvente de estas viviendas. Hay disposiciones para aislar el techo, ¿cierto?, cerrar o sellar todas las infiltraciones de ventanas y puertas, sellar los sobrecimientos. Hay varias líneas, ¿cierto?, que nos llevan a que estas viviendas en el futuro cercano van a ser de una mejor calidad, y con ello bajan la demanda térmica y con ello bajan, ¿cierto?, las emisiones de contaminantes. Acá, por ejemplo, estoy mostrando algunas imágenes que hoy día se ve poco, todavía se ve muy poco. Lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, son de los escasos, digamos, actores del mercado de la leña que cumplen, ¿cierto?, los requisitos de disponer de un almacenamiento de leña techado con ventilación para que ésta se mantenga en buena calidad. Hace el año 2012 que hicimos el Estado, ¿cierto?, nuestro ministerio en conjunto con otras reparticiones, se intentó entregar recursos para aumentar la cantidad de leña seca. Nos costó encontrar 5 personas que estuviesen metidos formalmente en el negocio, ¿ya? Todavía es muy bajo, pero en el tiempo ha ido creciendo muy gradualmente, y hoy día, ¿cierto?, hay más actores del mercado de la leña que están dispuestos a ser parte de este negocio formal. Por lo tanto, el Ministerio lo que hace, ¿cierto?, en conjunto con otras reparticiones del Estado, es hacer que estos actores aumenten cada día más para que la comunidad pueda disponer de este combustible en la calidad que ya hemos mencionado. Como les mencionaba, se fijan acá, cuando nos ha tocado trabajar el tema de los calefactores, los pillamos de cualquier naturaleza. Ya hay mucho ingenio para poder, ¿cierto?, crear estos calefactores, ¿ya? Y son estos los que tenemos que ir gradualmente sacando de operación, porque son los que realmente generan una muy alta demanda digamos, de combustible, porque son altamente ineficientes, ¿ya? Cuando yo consumo un combustible para calefaccionar mi vivienda, lo que me interesa es que este calor
quede dentro de la vivienda y no se me vaya por el caño de la estufa, ¿ya? Si ustedes se fijan a la derecha abajo, ¿cierto? Hay una estufa de estas de hogar abierto, como chimeneas, que en muchas digamos, casas se les puede encontrar. Son bien bonitas, románticas y todo, pero son una de las más ineficientes y contaminantes que pueden haber en el mercado, ¿ya? Entonces, estas son cuestiones que hay que ir revisando para que la comunidad vaya entendiendo hacia qué lado tiene que ir migrando con su combustible, con sus artefactos, de manera que vayan contribuyendo, ¿cierto?, a mejorar la calidad del aire. Bueno, aquí un poco una comparación, cuando uno compara los diferentes combustibles, los diferentes calefactores, ¿cierto?, que queman estos combustibles, uno puede ver, ¿cierto?, que cuando uno va de los combustibles más limpios, como gas natural, querosén, pellet, ¿ya? Y avanza hacia lo que es la leña, es allí precisamente donde se encuentran los mayores niveles de contaminación, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente este combustible, leña, es el que trae, ¿cierto?, las peores características o condiciones, ¿ya? Cuando si uno va a comprar parafina y el señor se le ocurrió ponerle agua a la parafina para ganar más, uno ve, ¿cierto?, que esto se va a generar dos fases. Y uno puede ver la fase de agua y la fase de parafina y va a decir, va al fondo el señor y dice, ¿sabe qué? Le compré 2 litros de parafina, pero ocurre que venía un cuarto de agua. ¿Ya? Uno puede reclamar. Ahora, cuando uno tiene una astilla, y si esa astilla fuera transparente, vería algo similar. ¿Ah? Ve, ¿cierto?, que una parte importante de esa astilla trae agua, ¿ya? Pero nosotros no podemos verla y no podemos distinguirla, ¿ya? Lo que sí podemos ver que cuando usted use este combustible, esta leña, puede ver, ¿cierto?, que una parte importante de la astilla que compró se gastó en evaporar esa agua y solo una parte muy residual fue usada para calefaccionar propiamente tal la vivienda. De allí, ¿cierto?, las grandes emisiones que tiene, ¿cierto?, este combustible, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nosotros como ministerio, ¿qué es lo que queremos? Es trabajar con todos aquellos combustibles que sean de menor emisión, ¿ya? No hemos excluido la leña, pero sí estamos mirando hacia otros que son limpios o de cero emisión, ¿ya? Hemos ido trabajando con los sistemas a pellet. Últimamente estamos trabajando con los sistemas fotovoltaicos. Creo que se puede hacer algo allí y hemos hecho estudios, ¿cierto?, que dan cuenta que es posible usar la energía solar para la calefacción, ¿ya? Por lo tanto, nuestra digamos, mirada está hacia todos estos combustibles limpios para llegar, ¿cierto?, a emisiones muy bajas. La calidad de la vivienda, sí, ustedes se fijan ahí, ¿cierto? Si yo mejoro la calidad de la vivienda, claramente voy a necesitar mucho menor cantidad de combustible y eso significa que voy a emitir menos y también voy a tener un ahorro importante de recursos, ¿ya? Porque no se me va a ir el calor ni por las ventanas, por el techo y por toda la envolvente de mi casa donde se pierde mucho calor. Entonces, con esto lo que queremos llegar es a este tipo de, digamos, de objetivo, ¿ya? Al ideal, ¿ya? Queremos tener un consumidor, ¿cierto?, informado, una casa bien aislada, con bajas emisiones, ¿ya? Y que vaya migrando gradualmente, ¿cierto?, hacia mejores tecnologías para que pueda tener su casa calefaccionada, ¿ya? Ok, entonces ya hemos visto abordado la emisión que proviene de la parte residencial y ahora muy rápidamente voy a pasar la emisión industrial, porque en esta zona, digamos, donde se hace la presentación, una zona, digamos, no muy industrializada, pero lo que nosotros hemos hecho a las industrias, y está muy bien en esa línea, que tenemos que exigirle que ellas usen las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial para poder mitigar sus emisiones de material particulado, ¿ya? Entonces, a ellas le hemos puesto límites de emisión. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las normas de calidad? Que nosotros vamos y medimos afuera el aire que respiramos y ahí colocamos un estándar. Bueno, a las empresas vamos y le colocamos un límite a la salida de su estufa, ¿cierto? Y allí, perdón, de su industria.
de su chimenea. Y allí le decimos, ¿sabe qué? Usted no debe emitir más allá de cierta cantidad. Y le hemos puesto límites de emisión para material particulado fino, grueso, para azufre, nitrógeno, dióxido de nitrógeno, ¿ya? Para los gases, para estos gases secundarios, ¿cierto? Que generan después material particulado, ¿ya? Por lo tanto, en eso hemos ido trabajando con las industrias y se han logrado, digamos, pasos importantes, digamos, con estas nuevas normativas que han ido apareciendo con estos planes de contaminación, ya que hay industrias que deben implementar ciertos sistemas de mitigación, precipitador electrostático, filtro de manga, lavadora de gas, etcétera. O sea, disponer alternativas que nos lleven, ¿cierto?, al mínimo sus emisiones. O bien, cambiar un combustible, ¿cierto?, pasar de combustibles más sólidos, que son mucho más contaminantes, a combustibles gaseosos, ¿cierto?, que emiten bastante menos. En el transporte, también, hoy día aquí en la región del Biobío, probablemente en sus comunidades, el transporte, cuando uno lo compara con la emisión que tiene una industria o con la emisión que tiene la vivienda, en términos porcentuales puede ser bajo, ¿ya? Pero claramente está generando un problema muy importante de movilidad, ¿ya? Y particularmente dado por el gran aumento que tiene. Siempre menciono que aquí en Concepción Metropolitana, acá en la región del Biobío, en una década, del 2007 al 2017, el transporte se duplicó. Pasó de 250.000 a más de 520.000, ¿ya? Y probablemente hoy día debe estar sobre los 600.000 móviles, ¿ya? Esos son 600.000 móviles que están todos los días funcionando, que están todos los días parando en un semáforo, acelerando y desacelerando, y generando en esos minutos, ¿cierto?, una cantidad no despreciable de emisiones. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros estamos proponiendo es que, primero, trabajar la fiscalización, ¿ya?, para que estos cumplan con las normativas de emisión, ordenar el transporte urbano también, ¿ya? Esto genera claramente disminución en las emisiones y, por cierto, incentivar el uso alternativo de movilidad. Aquí en Concepción se han despojado parte importante de las calles de Concepción que estaban destinadas al transporte motorizado y se han destinado, ¿cierto?, para ciclovías, ¿ya? Esa es un poco la señal que se está dando hoy día, que el Estado está dando para decir que hay que buscar alternativas menos contaminantes. No nos imaginamos, ¿cierto?, que esos 600.000 autos que yo les mencionaba acá en el Concepción Metropolitano, todos quieren ingresar al centro de la ciudad para hacer un trámite. Claramente eso no es posible ahora y nunca va a ser posible. Por lo tanto, el mensaje, ¿cierto?, es avanzar hacia sistemas alternativos y lo que tenemos acá en Concepción es trabajar todo lo que son las ciclovías, aumentar estas ciclovías con una adecuada conectividad, ¿ya? De manera que podamos, ¿cierto?, dejar de lado el auto para usar un medio menos contaminante. Sí. Okay. Finalmente, el último recuadro, ¿se acuerdan que habían 4 recuadros de esta estrategia como el país está abordando la contaminación? El último recuadro guarda relación con las quemas de rastrojos agrícolas y forestales, ¿cierto? Y aquellas quemas domiciliarias, ¿cierto?, que hacemos en invierno, que se hacen, digamos, de quemar las hojas, las basuras, ¿ya? Entonces, esas quemas, lo que se ha dispuesto en una parte importante del territorio nacional, llegar a la prohibición, ¿ya? A la prohibición de todo tipo de quemas, ¿ya? De rastrojos, de ramas, de neumáticos, de residuos, ¿ya? La idea es llegar a la prohibición o erradicar esa costumbre. Con respecto a los rastrojos agrícolas y forestales, entendemos que es digamos, un hábito muy antiguo de esa parte de nuestras comunidades que requieren quemar los rastrojos agrícolas y forestales para sembrar o plantar, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo que estamos proponiendo es avanzar hacia sistemas distintos, usos alternativos del fuego, ¿ya? Para poder manejar esta biomasa residual, ¿ya? Y claramente buscar una forma distinta para su eliminación. Esto cuando tenemos invierno,
tenemos el invierno, ¿se acuerdan el gráfico ese que había varias curvas con la vuelta hacia arriba? En esos gráficos solamente está, digamos, ahí representando lo que ocurre con todos los sistemas de nuestras casas de calefacción a leña encendidos. Si además de eso agregamos quemas de estos rastrojos o de estas quemas, digamos, de ramas o basuras, claramente esto nos hace aumentar enormemente el efecto sobre los índices y nuevamente recordar que llegamos a esos niveles tan altos que se nos empiezan a morir, ¿cierto?, las personas muy chicas o las personas de avanzada edad. Eso es lo que tenía que presentarles, creo que es lo último. Presentarles para digamos, darles a conocer cómo estamos trabajando hoy día la problemática de contaminación atmosférica. Es un tema tremendamente complejo y varía, aunque puede ser el mismo problema de contaminación por 2,5, pero la solución es muy compleja y va a variar de comunidad en comunidad, ¿ya? Entonces, un poco finalmente decir que si tenemos una legislación o no, para abordar esta problemática, nos va a ayudar. Pero lo más importante, ¿cierto?, es entender que la problemática de contaminación atmosférica es una problemática que tenemos que abordar todos. Es un compromiso de todos. No se resuelve mirando cómo la casa del vecino está echando humo y no miro la mía. Eso es, muchas gracias y no sé, ahora las preguntas. Cecilia, eso es lo que tenía que presentar a ustedes. Ya, muchas gracias, Nomar. Muy buena la charla, ¿cierto? Varios temas interesantes, desde calidad de aire, tipos de contaminantes, el material particulado, los efectos sobre la salud, también algún acercamiento al tema del COVID que está tan presente ahora, las fuentes emisoras y controlar también sus emisiones, tanto en la vivienda, en la industria, en automovilismo, etc. Así que muchas gracias, Nomar. Me están diciendo que enciende la cámara, la tenía apagada. Muchas gracias, Nomar, por tu charla. Tenemos espacio para unos minutos, un par de preguntas. La idea es que hicieran preguntas en el chat, pero como no hay preguntas en el chat, si alguien quiere hacer alguna pregunta para que Nomar responda en este momento, adelante. Sebastián Morales. Nomar, ¿no escuchas, verdad? Ya. Pregunta. ¿Los humos son peligrosos? ¿Los humos? Los humos. Sí, los humos, claro que son peligrosos y hacen mal para tu salud, de los niños, de los abuelitos, porque como son tan negros, tienen sustancias peligrosas que ingresan por tu nariz, llegan a los pulmones y te producen enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, de ahí la importancia de que tenemos que procurar bajar esos humos, eliminar esos humos que no existan. Y tengo otra pregunta. Bueno. Que cuando entra un humo en los pulmones, ¿pueden morir? Sí, en algunos casos sí, por eso que es importante, como te decía, es importante que no existan esos humos, porque claro, si entran a tus pulmones y si tú te resfrías, te enfermas, van a quedar ahí dentro y pudiese generar, claro, que a la persona le duela mucho. Débora tenía una consulta. Muchas gracias, Sebastián. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, Nomar, muchas gracias por tu presentación. Tengo una consulta que quizás no está tan ligada a la temática que expusiste hoy, pero ha sido una duda que he tenido presente bastante tiempo. Resulta que en comunas donde tenemos problemas de calidad del aire como Curanilahue, y también donde tenemos una presencia de las empresas forestales casi hostigante, por decirlo de alguna manera, y en varias charlas a las que he ido, las empresas forestales han dicho que hay estudios que demuestran que por el hecho de que tengamos muchos árboles,
alrededor de la comuna, esto ayuda a la limpieza del aire y purificación del aire. Yo quería saber si ustedes como Seremio o Ministerio han estudiado o han visto estudios que tengan relación, donde puedan ver la correlación que existe, que a mi parecer no creo que exista, entre la presencia de las forestales y la calidad del aire de las comunas. Sí, mira, esa es una discusión bien antigua, lleva bastante tiempo y claro, por razones obvias, esa tesis sería muy importante para ellos que se pudiese demostrar, porque pudiésemos llegar a la conclusión de que no hay problema de contaminación. Concepción Metropolitano, cuando tú lo miras desde el satélite, puedes darte cuenta que está rodeado de, digamos, de verde. Ya sea, digamos, nativo, fundamentalmente, digamos, son especies exóticas, ¿ya? Pero eso no evita que existan niveles altos de contaminación. Hace un tiempo una empresa quiso presentar, digamos, acudiendo a lo que tú señalas, quiso presentar un parque de 50 hectáreas que está ubicado como a, no sé, 10 kilómetros de su empresa. Y ella sostenía, ¿cierto?, que ese parque iba a atrapar una cantidad altísima de toneladas, ¿ya? De toneladas anuales. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos fue que ella presentara un modelo matemático, ¿cierto?, que nos pudiese hacer este arqueo y corroborar aquello, ¿ya? La verdad es que nunca llegó dicho requerimiento. Es muy difícil. ¿Puede la vegetación atrapar material particulado? Sí, claro que puede. Pero puede, digamos, a los niveles que nosotros necesitamos en el seno urbano de una comunidad. En la plaza, ¿va? En la plaza de tu comunidad y alrededor. Puede, ¿cierto?, bajar la contaminación, un bosque que se encuentra a 5, 10, 15 kilómetros. Eso es lo que realmente no ha podido ser, digamos, corroborado. Hay varios estudios en el mundo que dan cuenta que sí, y cuando tú ves, por ejemplo, en las ciudades que hay arbolitos, claro, los árboles van atrapando una cantidad, pero no es suficiente, ¿cierto?, para poder decir que bastaría con eso para que no existiera el problema de contaminación atmosférica. Si tú te vas hacia el sur, llegas hasta Coyhaique, vas a encontrar que existe vegetación, pero igual nomás en la ciudad se encuentra con problemas de contaminación. Igual que nuestra comuna. Nosotros estamos rodeados por forestales y tenemos pésima calidad del aire. Así es, no es una correlación porque tengas bosques de pino por el lado, ¿cierto?, para decir que esa comunidad no va a tener, no va a ser afectada por la contaminación que genera, ¿cierto?, por la calefacción. Gracias, Nomar. Muchas gracias, Débora. Hay otra consulta en el chat que sí, dice... yo. Sí, señora Silvia, me espera un segundito. Dice, Después. Gonzalo Toledo señala, ¿hay casos de calefacción domiciliaria mediante el uso de paneles fotovoltaicos en la región? Sí, mira, nosotros empezamos el año 2015 con esto, ¿ya? Y lo hicimos en Los Ángeles. Allí colocamos un sistema fotovoltaico, paneles fotovoltaicos, y lo pusimos adentro de la casa colocamos una bomba de calor. Un poco, no sé si eso puede ser complejo de entender, pero la bomba de calor es como un aire acondicionado, voy a tratar de explicarlo en simple, un aire acondicionado que no es tradicional, sino que este aire acondicionado usa los gradientes térmicos que tiene el aire ambiental. Entonces, por eso que parte un poquitito más arriba, ¿ya? Y es más económico, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, tiene un calefactor con eólico, y si se quiere calefaccionar, lo enchufa, tiene que esperar que se caliente el aceite primero, después al rato empieza a entregar calorcito. Bueno, acá no. Acá, ¿cierto?, parte con la temperatura que tiene el aire, parte un poquito más arriba y por eso que son muy económicos. Entonces, pusimos este sistema fotovoltaico, lo conectamos a esta bomba de calor y la gente se calefaccionaba con este sistema en su casa. Casas que, hay que decirlo, casas que eran, digamos, estaban bien aisladas. Y la experiencia de las personas que le instalamos estos sistemas fue muy buena. Y la conclusión del estudio, y lo empírico, así también lo corroboró, es que cuando uno arquea un año completo, en este minuto ahora en invierno que está todo nublado, no hay generación, o sea, no es cero la generación, hay, pero es poca. Pero cuando uno arquea estos meses de baja generación, digamos, solar, con los meses altos, la conclusión fue que era más barato usar este sistema que usar los sistemas a leña.
a leña, ¿ya? Por lo tanto, es posible. El punto es que este sistema hoy día es un tanto, digamos, oneroso. Creemos que en el tiempo va a ir bajando sus costos y va a poder estar más accesible, ¿cierto?, hacia la comunidad. Pero es posible usar estos sistemas hoy día con fines de calefacción y que tienen 0 emisión. Gracias. Muchas gracias, Nomar. Quedan un par de preguntas más, pero estamos con un problema porque se va a cerrar la plataforma, así que van a buscar otro link para, si nos caemos, automáticamente regresemos a la misma página para que no se desesperen, ¿ya? La señora Silvia tenía una consulta, así que si se corta, señora Silvia, mantengámonos Sí. porque Nomar va a poder dar la respuesta en unos minutos. Sí, bueno, mi pregunta es bien corta. Yo, mirando este problema de contaminación, por lo menos aquí en mi comuna, y en general creo yo que en todas partes igual, el tema de la fiscalización es el problema mayor, porque hay legislación, hay normativas, pero no se cumplen. Por ejemplo, en el tema del transporte, tiene que controlar este tema Carabineros y Servicio de Salud, pero no hay personal suficiente para eso. En el tema de las quemas agrícolas y forestales está CONAF y no tiene gente para eso. Entonces, no sé, de aquí del ministerio, a lo mejor habría que apalancar este tema y ver de alguna manera que haya fiscalización. Si el problema, porque la normativa ha habido preocupación, pero ¿cómo se controla esto? Sí, mire, yo aquí, digamos, un poco revisando bien, digamos, a conciencia este tema, recurriendo quizá a la conciencia, a la conciencia, digamos, de todo el mundo. Cuando uno ve la señalética en el tránsito y va manejando y hay un disco pare, sabemos bien, o un semáforo, sabemos muy bien lo que ocurre si no lo respetamos. Lo más probable es que terminemos en la asistencia pública, en el mejor de los casos, ¿ya? Entonces, allí, yo creo que esta es la misma pregunta que nos ha hecho todo el mundo. O sea, necesitamos más fiscalización. Déjeme decirle que aunque pongamos un ejército de personas a fiscalizar, no va a ser suficiente, lo cual tampoco es posible. Lo que necesitamos acá nosotros es irnos educando en esto. Nosotros necesitamos educarnos y partir nosotros mismos, no mirar cómo el de allá del frente no está cumpliendo, sino mejor mirarme yo, cómo yo empiezo a cumplir. Cómo yo no quemo las hojas en mi patio, ¿cierto? En pleno invierno, cómo yo me ocupo de usar mi estufa en forma adecuada, ¿ya? Eso es básico, ¿ya? Yo creo que ese es un poco el mensaje que cada vez que sale